Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos. En la sesión de hoy vamos a trabajar y vamos a dialogar también sobre lo que son los mecanismos de defensa del yo. Esta clase fue realizada por el equipo de Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría del año 2020. Respecto a los resultados de aprendizaje, vamos a trabajar con el resultado de aprendizaje 1, en el cual se construyen argumentos basados en evidencia científica, siguiendo los principios del cuidado disciplinar para la valoración enfermera, para el diseño de intervenciones en la atención de personas con problemas de salud mental en casos ficticios y o reales. El objetivo de la clase es que podamos introducirnos en los conceptos básicos de los mecanismos de defensa del yo. Primero vamos a hablar un poquito sobre algunos antecedentes. Cuando se empezó a hablar de los mecanismos de defensa del yo, lo plantea Anna Freud, ¿ya? Esta psicóloga que les puede sonar parecida por el apellido. Ella es austriaca, de origen judío, es una psicóloga e historiadora, la cual se dedicó en sus años principalmente a la psicología infantil. Y por supuesto es hija de Sigmund Freud. Para partir, ¿qué son los mecanismos de defensa del yo? Estos mecanismos son estrategias psicológicas del subconsciente que cuidan los conflictos entre el yo y el superyo. Lo que genera es un ajuste entre el entorno y nuestros procesos mentales. Nos ayuda como a mantener ese equilibrio, principalmente cuando estamos en periodos un poco más ansiosos, ¿ya? Y se empiezan a presentar también cuando ya esta ansiedad viene siendo un poquito más grave, se expresa ya es como más a nivel de comportamientos que ya puedan afectar también de manera más clínica, ¿ya? Si bien hay algunos comportamientos que nuestros mecanismos actúan de manera normal, pero también se exacerban, es como que existe un poquito una descompensación de esto. Primero, van a repasar el video número 2 para que recordemos algunos conceptos. Los invito a ingresar al link. Después de haber revisado el video, les voy a explicar un poquito cuáles son las funciones de los mecanismos de defensa. Estos mecanismos logran un reequilibrio entre las realidades internas y la externa. Nos autorregulan la posibilidad de satisfacer ciertos impulsos, o sea, para que no se exacerben, para que no vaya a ser de una manera más compulsiva, ¿ya? Facilita una adaptación adecuada con la sociedad. Es como esa sensación cuando uno sabe que algo le dice así como, no, esto no lo tengo que decir, o tengo que tratar de hacer las cosas, comunicarme mejor, ¿cierto? Y por eso permite una adaptación adecuada, ¿ya? Permite también un correcto desarrollo de la personalidad y protege, por supuesto, el equilibrio emocional. Existen dos tipos, ¿ya? Hay muchos autores que hablan de distintos y hay más mecanismos de defensa, pero al menos acá vamos a dividirlos por primarios y secundarios. Respecto a los tipos, los primarios van a aparecer en la primera etapa de la vida y los secundarios van a aparecer en edades más avanzadas del desarrollo. ¿Cuáles son los mecanismos primarios? Bueno, es una gama de distintos mecanismos que aparecen aquí y los vamos a ir revisando un poquito más en detalle. Uno de los principales mecanismos primarios es el retraimiento. En este mecanismo de defensa se observa principalmente un individuo que se va a cerrar en sí mismo.
se empieza un poco a alejar de la realidad, es como que empieza a vivir más en su fantasía, en sus sueños, y eso va permitiendo que la persona pueda escapar a realidades que pueden ser dolorosas según lo que están viviendo, ¿ya? Pero no hay una distorsión, sino que más que nada es encerrarse en sí mismo, ¿ya? Y cuando pasa que esto es de manera reiterada, cuando es muy recurrente, ya al individuo después le cuesta hacerse cargo de su propia realidad, ¿ya? Entonces, eh, finalmente se va ensimismando, ¿cierto? Y va viviendo en este uso de su fantasía y de su sueño, ¿ya? Por otra parte, vamos a tener la negación. Esto lo más probable es algo que hemos usado todos también. Es un tipo de bloqueo, ¿ya? En él se rechaza reconocer la existencia de una situación real o los sentimientos que tenemos asociados a ella también. Y por ende, si no se reconoce, no existe, ¿ya? Es como que no ocurriese de verdad. Entonces, como que lo que va pasando es que las personas van bloqueando aquellos eventos que son inaceptables, ¿ya? Por ejemplo, podemos hablar de una mujer que bebe alcohol en exceso todos los días sin poder detenerse, pero no reconoce que tiene un problema, ¿ya? Una persona, un hombre en realidad en general, ¿sí? Otra de las características tiene que ver con el control omnipotente. Aquí parte de la base fantasiosa de que el sujeto cree que la fuente de lo que nos sucede es uno mismo, ¿ya? No considera que, que la realidad o que la gente, el medio, pueda influir en nuestra vida, ¿ya? Muchas veces es un buen método motivador para poder mantenernos alerta, pero muchas veces cuando es a largo plazo puede ser un poquito más complicado, ¿ya? Otro de los conceptos que vamos a realizar es la idealización y la desvalorización. La idealización es lo que muchas veces escuchamos esto de idealizar. Hay una dependencia a otro sujeto, ¿ya? Acá la persona le brinda un poder. Entonces, esta otra persona va a ser casi quien le va a entregar o le va a solucionar los problemas, ¿ya? Lo cual sabemos que en la práctica y en la vida real no es así, ¿cierto? Em, y por otra parte, la desvalorización es cuando el sujeto se topa con la realidad y deja a este individuo, a esta persona idealizada, y se da cuenta de que ya no tiene ningún poder, ¿ya? Sino que todo lo contrario, como que el poder casi está en sí mismo, entonces se desvaloriza a este sujeto, ¿ya? En realidad son palabras ahí que vamos a ir trabajando también. Respecto a la proyección, ¿quién no ha utilizado la proyección o no? Muchas veces nos pasa que proyectamos ideas o sentimientos en un otro. ¿No les ha pasado cuando uno, por ejemplo, tiene discusiones con alguien? ¿Ya? Entonces, exacto, se atribuyen estos sentimientos y los impulsos que no son aceptables de uno mismo a otra persona, ¿ya? Un ejemplo claro que también podemos revisar en nuestro libro de salud mental y enfermedad mental, de lo que nos propone Peplo, ¿cierto? Es, se siente una fuerte atracción sexual por ser entrenador de atletismo y le dice a una amiga, yo le gusto, ¿ya? Eso. Entonces acá hay una proyección. Y también cuando uno a veces discute con alguien, como yo les comentaba, y claro, o sea, es más fácil decirle al otro que también tiene la culpa, o que por esas actitudes, y en realidad también son las propias,
¿sí? Cualquier duda, vayan escribiéndola, vayan registrándola y la vamos resolviendo después en los foros. Otro de los mecanismos de defensa primario es la introyección. Y aquí es cuando el comportamiento no es propio del individuo, pero hay una integración de creencias y valores de otros individuos a su propia estructura. ¿Ya? Entonces pone dentro de sí lo que está afuera. ¿Sí? Por eso tenemos ahí la imagen del gatito. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, que los niños y las niñas integran los valores de sus padres en los procesos de formación de conciencia. Y es cuando un niño, por ejemplo, le dice a otro, no digas mentiras, que está mal. ¿Ya? Eso es algo que no es propio, sino que es algo que aprendió. ¿Sí? Respecto a la identificación proyectiva, esto se asocia mucho al síndrome de Estocolmo. ¿Ya? Es muy similar y es cuando se identifica el agresor se identifica, perdón, con el agresor justificando sus actos. ¿Ya? Eso es bien similar. Entonces, finalmente se terminan justificando todos los actos de la otra persona para evitar el sufrimiento de lo que nos puede estar causando el daño. ¿Ya? Respecto de la escisión, aquí el concepto clave que podemos hablar es que se separa el mundo en buenos y malos. ¿Ya? Entonces, en este caso, no es, por ejemplo, no es extraño encontrar una persona que primero encuentra a otra totalmente mala, 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 pero después o una semana antes la consideraba un pan de Dios, ¿ya? A eso se refiere con la escisión. Hay una distorsión ahí. Respecto a la disociación, es cuando hay una representación diferente de uno mismo o de una misma. ¿Ya? Aquí uno se va desconectando de la experiencia actual. Entonces, muchas veces si los individuos y la persona recurre a este mecanismo, eh, puede llegar a encontrar o considera algo dentro de sí que, que no existe. ¿Ya? Entonces, por eso se habla de este mecanismo de disociación. Finalmente nos terminamos desconectando con la experiencia actual. Si tienen alguna duda hasta acá, vayamos anotando, vayan registrando y después lo vamos conversando. Vamos a seguir entonces con los mecanismos secundarios. Encontramos en los mecanismos secundarios también una amplia gama de mecanismos de defensa. Uno de los más importantes que vamos a revisar es la represión. Aquí la persona es consciente de lo que ocurre, pero también decide olvidarlo, decide omitirlo. ¿Ya? Eh, si bien uno está consciente de lo que pasa, involuntariamente se van bloqueando los sentimientos y las experiencias desagradables, ¿ya? De la persona. Por ejemplo, una víctima de accidente no recuerda nada de lo sucedido. ¿Ya? Respecto a la regresión, la persona acá va a tener conductas y reacciones muy similares a las de la infancia para evitar un conflicto. Esto responde a los niveles de estrés, ¿ya? Y se va a este nivel de desarrollo más temprano, porque finalmente termina siendo como se va a las medidas de confort, es como esa zona de confort de cuando era ese niño. Uno de los ejemplos es que un niño a los 2 años de edad es hospitalizado,
bebe agua, y aunque su mamá dice que bebe en una taza desde los 6 meses de edad. ¿Ya? Es un ejemplo claro. Está también en el libro y, por ejemplo, también pasa cuando, como está en la imagen, cuando los niños tienen conflictos o hay algunas discusiones de repente entre adultos y van y se chupan el dedito. Es como esa sensación de confort y vuelven ahí y por eso tienen la conducta, ¿ya? Porque ahí se sienten mucho más cómodos, se sienten seguros también. Por eso realizan este mecanismo de defensa. Respecto al aislamiento, ¿qué podemos decir del aislamiento? Aquí, en la persona hay una separación del pensamiento con lo emocional, para no afectarse. Entonces se va a separar este pensamiento, este recuerdo del sentimiento o emoción relacionado con él o con ella. Uno de los ejemplos que tenemos acá es, sin mostrar ninguna emoción, una joven mujer describe cómo es atacada y violada. ¿Ya? Ahí hay un aislamiento. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia con otros mecanismos de defensa? Bien, seguimos. En la intelectualización es bien similar al aislamiento, pero aquí la persona reconoce el afecto, o sea, teóricamente sabe que existe, pero no lo siente. ¿Ya? Eh, entonces ahí hay un intento por evitar expresar las emociones relacionadas a una situación estresante. Se usa este proceso de intelectuales, lógico, hay un razonamiento, un análisis, entonces por eso dice que un sujeto reconoce el afecto teóricamente, pero no lo siente. ¿Ya? ¿Sí? La racionalización. Acá justificamos hechos para no entrar en conflicto con ellos mismos. ¿Quién, a quien también no le ha pasado? Piensen que vayan ahí identificando cada uno de los mecanismos de defensa. ¿Ya? En la racionalización necesitamos justificar ciertos hechos, ¿ya? Para evitar por eso este conflicto. La persona tiene todas las explicaciones y los motivos para reconocer y en los cuales va a usar para justificarse. Eso es particularmente. Se intenta dar excusa y se formulan todas estas razones, hay un razonamiento bien lógico y para justificar lo que es inaceptable. ¿Ya? En la compartimentalización tenemos una persona con dos o más ideas contrarias, ¿ya? Pero quiere que no sean un conflicto, no una confusión, una vergüenza. Entonces, eh, puede permitir que ambas ideas no entren en conflicto y no se contradigan como en su mente, sino que existan ambas a la vez. Y la anulación. Inconscientemente se compensan los sentimientos dolorosos por otros completamente compensatorios. ¿Ya? ¿Qué se les ocurre? ¿Han escuchado esto? Por ejemplo, un hombre que ejerce violencia de género sobre su mujer le lleva rosas para anular su acto agresivo. Este es un acto muy evidente de la anulación. Volver contra sí mismo. ¿Ya? La persona vuelca todas las emociones que tiene hacia otro sobre sí mismo. Entonces también uno se empieza como a, a maltratar. ¿Ya? Ahí hay una conducta violenta hacia sí mismo, que claramente es inconsciente y que si se vuelve recurrente, obviamente va a generar problemas asociados a esto.
El desplazamiento es cuando redireccionamos las emociones desde objetos naturales hacia otros, o sea, en el caso como lo pueden ver en la imagen, eh, lo transfiere a un elemento, a una persona, a un objeto, eh, directamente a la persona que se ve menos amenazante, ¿ya? Que es más neutral. Por ejemplo, una paciente se enoja con su doctor, no dice nada, pero se vuelve verbalmente abusiva con la enfermera. Eso es algo que ocurre. La formación reactiva, la persona modifica la emoción o impulso en su contrario. Por ejemplo, del odio al amor. ¿No? Y esto se ve constantemente en personas impulsivas o agresivas que tienen algunos trastornos de este tipo. Por ejemplo, la envidia se transforma en gratitud, en gracia. Eso también es una formación reactiva. La inversión se ve relacionada cuando un sujeto pasivo pasa a ser una persona activa, ¿ya? Una persona que era dependiente pasa a necesitar que otros dependan de ellos. Por eso es inverso, a eso se refiere. La actuación. La actuación es considerado un mecanismo de inversión también, se puede relacionar a ello. Y la persona expresa deseos, conflictos a través de acciones, ¿ya? Aquí hay un ejemplo claro cuando va y hay un golpe de mesa. Dentro de la psicología, este mecanismo también se conoce como el acting out. Aquí se expresa el deseo, el conflicto inconsciente a través de esta acción. Como que no se verbaliza, sino que por eso creo que es muy claro el ejemplo de la mesa. Respecto al siguiente concepto, la sexualización, el sujeto acá y la persona va a transformar los malos momentos, las situaciones dolorosas, en experiencias agradables y placenteras, ¿ya? Muchas veces pasa en las personas que son víctimas de agresiones recurrentes, ¿ya? Para que la situación se haga más llevadera, sea menos terrible vivirla. Por eso hace esto, lo transforma en algo placentero. La sublimación es alcanzar la satisfacción cuando los comportamientos sociales y moralmente rechazados se llevan a conductas aceptadas. ¿Ya? Acá hay un ejemplo también de, por ejemplo, cuando una persona es violenta, ¿ya? Que disfruta el golpe, pero como que canaliza eso en una práctica de boxeo. Entonces, ahí se alcanza como esta satisfacción. ¿Sí? Y acá tenemos una imagen de, si es que han visto la película El Fragmentado, ahí pueden ver también algunos de los mecanismos de defensa del yo. Después lo podemos conversar más en profundidad en el foro. Si bien en psicología existen diversos autores, como les comentaba yo en un inicio de la clase, que hablan de los mecanismos de defensa, estos son los más frecuentes y vistos en la práctica, y en nosotros también. Recuerden que son mecanismos que existen, solo que cuando hay procesos de ansiedad claramente ya más graves, moderados, se expresan y se determinan como
desde una descompensación del mecanismo. Ahora, chicas y chicos, los vamos a dejar con unos ejercicios para que los resuelvan. Son unos ejercicios cortitos y también podamos conversarlo y resolverlos también en conjunto. Espero que tomen nota de sus dudas y nos vemos. Ahí está la bibliografía por si necesitan recurrir a ella, además de la bibliografía que tienen presente en su aula, en su sílabus. Es importante que revisen toda esa información. Les dejamos un abrazo y nos vemos. Que tengan un buen día.